Entonces, este es parte de un trabajo que estoy trabajando, bueno, que estoy haciendo acá con mis compañeras en la Universidad del País Vasco. Que bueno, tenemos un rato haciéndolo, ellos tienen un rato, ellos son es el área que trabajan, los influencers acá, y me han estado invitando. Y en realidad yo les conté esta curiosidad que tengo con la IA y a partir de este intercambio pues se ha abierto esta área de interés y lo que les vengo a platicar es solo un pedacito. ¿Qué es lo que hace que una imagen haga que nos detengamos? Estamos todo el tiempo en el scroll, en distintas apps y hay imágenes que hacen que detengamos y otras que no. Le seguimos y le seguimos. Casi todo el tiempo estamos en frente a visual o audiovisual. Y hay unas que nos detienen. Pensemos en TikTok, Instagram. Y esto es parte de una estrategia más amplia que ellos tienen, que los influencers tienen y que nosotras tenemos. Lo que les vengo a contar aquí es la parte del estado de la cuestión. Y entonces es lo que a mí me divierte hacer, porque además es lo que estamos viendo que otros están encontrando y los resultados, que es lo que es. Entonces creo que es lo más divertido también para quienes nos alcancen a ver. Ojalá que tengamos muchas vistas también nosotros, porque puede ser útil para quien produce contenido, qué es lo que más engancha y lo que hace que detengan la mirada a los usuarios. Pero también creo que puede ser útil para quienes consumimos estas pantallas, para pensar que detrás de estas producciones hay precisamente una producción, una estrategia que quiere vendernos algo. Entonces, les cuento que acompañé la presentación de fotografías sacadas de influencers de distintos tamaños. Entonces, ahí les encargo a quien nos vea que revise con mucho ojo las fotos que les pongo. Entonces, aquí las dos son influencers, una más grandota que otra, aunque una, pues, sí tiene un rostro como más natural y tiene muy pocos seguidores, y la otra es una de las más grandes que existen en el mundo, que es Kylie Jenner, y una de las más recientes que tiene, como ven, tiene números altísimos, ¿no? Pero bueno, esto, les digo, tiene más y seguiremos, espero que sigamos compartiendo más con ustedes. Entonces, ¿por qué importa? Bueno, porque hay un montón de usuarios activos. Si les digo un montón, esto es lo más reciente, pero sigue creciendo todo el tiempo. Y es un mercado enorme de millones. Esto era en 2023, pero se pueden imaginar que es aún más grande cada vez. Y el peso que le damos a lo visual es enorme. No es solo y ya lo platicaremos, la relación con lo textual sigue siendo muy pesada, pero sí es importantísimo. Chequen a el influencer más importante de Instagram, que es Ronaldo, pero sí chequen cómo está posada, cómo está hecha. No crean que así está el hombre todo el tiempo. Incluso el tamaño del jardín que vemos está pensado, los niños, el uso, y es horrible decirlo así, pero el uso de niños como props en las fotografías de influencers también está ampliamente estudiado por mis compañeras de acá y se mejora un montón. Y eso yo creo que todos lo hemos visto cuando posteamos fotos con los hijos. Aunque sea por compasión, suben los likes. Entonces, eso también les pasa. Pero los hashtags, todo está bien pensado. Ahí hay una estrategia muy bien pensada. Entonces, ¿qué buscábamos? ¿Cómo se construyen bueno, qué buscamos aún? ¿Cómo construyen los mensajes visualmente hablado? Porque les voy a decir, no hay mucho. Y esto nos sorprende. A pesar de que el peso es evidentemente visual en estas apps, no hay mucha. A lo mejor porque no es tan fácil o no hemos tenido tantas herramientas para la búsqueda de lo visual, pero no hay mucho trabajo que se haya hecho del análisis de lo visual en las apps. Entonces, ¿y cómo se combinan sobre todo en la imagen? Porque en texto hay muchísimo análisis, del análisis de discurso, del análisis de contenido, de las palabras, de los hashtags, de los arrobas. Hay muchísimo trabajo que se ha hecho.
pero de lo visual no había tanto, entonces pues sí nos interesaba ahora darle ese giro para allá. Y cómo hacerle, porque sí está bien difícil. Y entonces en este estado de la cuestión, pues rastreamos mucho, y les digo que no había mucho, pero nos quedamos con dos estudios que se clavaban específicamente en lo visual y que le daban este peso a los influencers, a la mercadotecnia, o sea, a la publicidad y el peso a lo visual. Y de estos tres rescatamos, hay un énfasis nuevo en los últimos 2 años a los influencers que son creados absolutamente virtuales, que no existe ninguna persona. Pero como eso ya se iba hacia esa área, bueno, nos quedamos con tres que sí destacaban lo visual, pero y como cosa extraña, pero solo tres. Entonces ya nos quedamos con estos 15. Aunque ampliáramos la búsqueda, no hay mucho más, pero nos quedamos desde estos 5 años, desde 2019. Y este era el asunto, cómo se ha hecho. En otro espacio buscamos el asunto teórico, que tampoco crean que es muy amplio. No hay mucho trabajo que se haya hecho sobre la definición, incluso de qué es un influencer o qué es un Instagramer o qué es un influencer en esta como trabajo en redes sociales. No se ha definido propiamente y también es un interés que particularmente yo tengo desde los elementos retóricos y semióticos como desde lo visual. Pero bueno, en este caso, esto es lo que nos interesaba, cómo se indaga en el trabajo visual que hacen ellos. Y encontramos pues esto. Básicamente se hace de esta forma. Se han hecho experimentos moviéndole y buscándole ahí con variables. Esta área multimodal, que es la que, sí, la que más tiene peso, que es buscarle justamente a la relación entre texto y cosa visual. Y eso ahorita les cuento porque está muy divertido. Y les adelanto, sí, spoiler. Una de las cosas más importantes que tienen en la producción de estas estrategias es que texto, visualidad esté perfectamente alineada a la intención del influencer con la marca, con todo, todo vaya en una misma línea. Otras son las características de lo visual y en eso hay un análisis como muy divertido que se hace desde incluso los símbolos, los colores y eso es como muy importante para la generación de nuevos contenidos. Hay unas innovaciones que se hacen desde la minería de datos, hay ya trabajo automatizado y en eso ha sido interesante porque las mismas empresas de o acerca de influencers son las que le están entrando, pero sin mucho objetivo. O sea, tengo un montón de datos sobre los influencers que tengo a la mano. Ahí está la generación de estos son los datos y háganle lo que quieran. Y hay otros que no, que sí están, voy a analizar, no sé, 47,000 producciones de influencers y voy a ver cómo son. Entonces, eso ha sido una cosa nueva que se ha hecho a partir de la automatización y de la posibilidad de la inteligencia artificial. Pero que también ha sido un reto incluso metodológico como validar estas cosas, que es algo de lo que también estamos jugando nosotras. Y hay allí otros que no caben en ninguno, que están tratando de ver cómo acomodarles, porque les digo, es un área nueva, es un área rara, es un área en la que, por ejemplo, en mi facultad podría decirse mucho, análisis como de la estética, pero tampoco hay un intercambio suficiente como para poder sacar de ahí algo o no ha habido, y creo que tenemos como mucho que hacer todavía interdisciplinarmente. ¿Qué es lo que vemos? Y aquí es otra de las 5 más seguidas al día de hoy, que es Selena Gómez con su producto. Y mientras les cuento las categorías visuales que han encontrado como las relevantes en el estudio de los influencers, les encargo que la vean, porque una de ellas es el encuadre. Y el encuadre es que tiene que estar ella o el influencer, ella en este caso, cercana a la cámara para que sea en primer plano. Y entonces tú como usuario te sientes cerquita, te sientes íntimo de quien está ahí, te ve a los ojos. Y el producto, como ven, está en el centro.
el producto y lo que hace, su producto, su marca de maquillaje. Esto, junto con los colores, con la apariencia visual, pueden ver que casi todo está enfocado entre los labios, el rubor y en la marca. Y entonces hacen un triángulo rosita de su producto. Y entonces hace eso que salga lo que ella quiere enfatizar dentro del fondo bastante, pues como se usa ahora, aesthetic de de lo que ella trae. Entonces eso hace como que todo se funda en los colores neutrales, en el fondito es transparente y destaque lo que ella quiere decir. Entonces esto, y como vamos a ver más abajo, más adelante, el texto tan simple, tan sencillo, con la barra negra, pues hace este énfasis en lo que ella quiere decir con su mensaje que además el resto de su feed, si luego la van a visitar, es también muy cercano. La foto de al lado está ella en su recámara, en su habitación, pues es así cercana, pintándose. En la otra sale el backstage de su sesión de fotos. Entonces, siempre te está contando esta cercanía y te presenta como en un secreto, ay, me acabo de poner esto. Entonces, es esta relación cercana que te cuenta con la imagen para acercarte, para esta intimidad. Y otra cosa que vamos a ver como muy frecuente y como algo exitoso en los influencers ahora es el uso de colores y colores cálidos. Otra cosa es esta relación entre texto y lo visual, que aquí vemos, incluso se lo señalé porque está muy claro, aunque me faltaron los hashtags, pero ahí están. Este es otro de los influencers más grandes. Este es internacional, es de la India. Es un jugador, me parece que de cricket. Pero todo su discurso textual está armado junto con la historia visual que nos está contando. Aunque él se sigue proponiendo como un victorioso y sigue contando su historia de éxito, está narrando lo que está vendiendo, que es él como victorioso, eso, jugador campeón lo está haciendo a través de su historia de amor, que es una que está bastante enfatizada en su perfil. Entonces, todo este caption, el que está abajo, enfatiza no solo en esta imagen, sino en todo su perfil, es redundante, es coherente con todo lo que está proponiendo. Otra vez vemos este como secreto, como si nos estuviéramos acercando a su vida íntima, como, ay, ups, nos asomamos a su secreto, a su habitación secreta, pero además vemos esta luz como halo mágico, misterioso de su amor. Él no lo escribe, o bueno, su community manager. Eso. La historia no está dicha para nosotros, está escrito para ella como un comentario íntimo entre ellos dos. Aunque les digo, no está el hashtag aquí, los hashtags que sí sirven como para conectar estas ideas, que son ideas y que son historias en las que también los usuarios nos conectamos, que si lo natural, que si el amor real, que si estas cosas que también nosotros decimos y decimos, ay, son gente como nosotros, qué simpático. El Cristiano Ronaldo también juega con su hijo y estos se dan besos normales. ¿Qué tal? Todos somos iguales. Entonces ya no son las celebridades de antes, como abstractas, como lejanas, sino también ellos están en sus camisetas flojitas dándose besitos. Qué casuales, qué a gusto. Entonces, y nos relacionamos, nos conectamos, pero ellos con estos mensajes comerciales bien pensados, otra vez encuadrados en el centro, con los colores cálidos, neutrales, el negro y el beige ahí combinados, como tan bien armaditos y operando lo textual y lo visual. Otro tipo de análisis, que son muy útiles, que hace Influencity que son los que tienen como una enorme colección de números y nos supieron hacer con ellos y lo publicaron y se lo agradecemos. Son el orden. Entonces vemos a los Cristiano Ronaldo y estos hasta abajo, que son los que tienen más de 1 millón de followers y esos son los que tienen estos enormidades y que tiran a una
a unos seguidores globales y que sí vemos una estética como la que hemos visto claramente comercial. Son los comerciales a los que estamos acostumbrados, los que hemos visto desde siempre. Y si vemos el perfil de Cristiano Ronaldo, es como difícil o son menos comunes las imágenes de este tipo íntimas. Sí le tuve que trabajar, porque vemos mucho, nos presenta obviamente las colaboraciones que hace, que si con las marcas que sabemos que lo patrocinan. En el caso de Selena, vemos la marca que ella maneja. Entonces vemos, y la ropa. Entonces vemos su suéter Chanel como paz, ¿no? En la marca ahí muy clara. Entonces son como estéticas muy cuidadas. Luego están los macro, entre 500,000 y el millón, son los que siguen, que sí se ve una profesionalización, igual, bien, las marcas siguen muy visibles, también están muy estilizados, todavía siguen como ahí en la estratosfera, sí son cercanos, sí vemos que se parecen a nosotros, que cenan con sus hijos y que tienen navidades, pero... Y luego sigue este grupo, que son los azulitos, que están los micro y los nano, que tienen otros nombres, están los intermedio o los micro, pero son esos, los chiquitos. Eh, y esos habían sido despreciados por las marcas comerciales, pero les están viendo un potencial brutal. Y tanto brutal que la Coca los está usando. Entonces, ajá, no pensaríamos, pero es la Coca, desde marcas nivel la Coca quienes se están relacionando con ellos. Y entonces tienen como cazadores de influencers micro. Entonces, estos intermedio lo que hacen, o los micro, hacen un balance porque se mantienen publicando constantemente. Los nano, como se dedican a otras cosas, no son tan constantes. Pero los micros sí tienen esta constancia, ya son como más profesionales, entonces ya tienen esa constancia y tienen la posibilidad de narrar ya como personalmente. Ya son, ya son como los de YouTubers que son familiares con ellos, estos con los que se relacionan más los adolescentes, por ejemplo que tienen cierta presencia, que se sienten amigos los adolescentes, que se dedican también a los juegos, sobre todo, que hacen promociones, pero ya pueden hacer promocionales como muy sutiles, como disolverlas en las de entre lo estoy hablando, pero estoy tomando mi bebida energética casualmente, porque total no sabrías. Y los nano o los micro, en otra medida, que tienen hasta 10,000 seguidores. Y uno no pensaría, y la gracia de ellos es que uno no pensaría que son influencers. Entonces son completamente invisibles y pueden darse el lujo de disolver casi por completo las técnicas comerciales. Sus videos o sus producciones se ven rústicas o pueden verse rústicas, pueden verse improvisadas, tienen un estilo como muy cotidiano, los videos se pueden mover, tienen estas cosas como emocionales, pueden empezar con narrando, sus formas de narración son las de qué me pasó hoy, o te voy a contar, o como muy casuales y se sienten todavía más cercanos. Entonces tienden a influir de forma diferente. No en esta forma aspiracional que tienen allá los grandotes, sino que pegan muy emocionalmente. Que aquí lo ético y lo que se ha estado peleando de oigan, avisen cuando usen publicidad, pero ellos son los que tienen la posibilidad de no avisar. ¿Qué creen que tengo? Me llegó o compré y pueden no avisar que las marcas les avisan cosas. Y entonces las marcas son las que están utilizándolo y esto les decía la Coca, esta marca de joyería que son las que les pongo al lado. Y en este caso es la propia marca de joyería, la que está generando la campaña. Ni siquiera está usando el perfil de la influencer, sino es la marca de joyería la que está publicitándolo acá y le pone la arroba de la microinfluencer, y también la que veíamos en la primera diapositiva. Entonces, hay
beneficio altísimo porque son influencers muy baratos y con un enorme engagement, lo que no tienen los más grandotes, porque por ejemplo, el beneficio que te dan las redes sociales es que tú cuando les escribes de, ay, te ves hermosa, ay, qué precioso tu bebé, es que esperas que te contesten. Los grandotes no te contestan, pero esto sí, porque es su chamba. Y tampoco les escriben tantos. Entonces, al contestarte, tú contestas y reposteas y te sientes como si estuvieras hablando con tu prima y con tu tía, y las recomendaciones que hacen vienen de gente muy cercana, muy familiar. Y entonces tiendes a creerles con más afición. Entonces, ahí hay una relación como muy parasocial, muy interesante, que está siendo reconocida de unos meses, años para acá, y cada vez más fuerte. Está siendo cada vez más relevante. Que eso viene a ser interesante también en nuestro ámbito, porque nosotros en la universidad tenemos nanoinfluencers. Tenemos estudiantes que son influencers entre los estudiantes, justo de ese tamaño. Y entonces creo que los tenemos desaprovechados y que podrían ayudarnos un montón a movernos mucho más entre ellos mismos, pero no hemos sabido aprovecharlos. Ahí creo que tenemos una posibilidad interesante aquí entre nos. Y luego está el asunto el uso de la automatización para estudiar esto, que de verdad no es fácil y sobre todo no es barato. Porque las cosas estas para entender la imagen están carísimas. Esta que les pongo, que también este es MrBeast, que no es tan elevado en Instagram, pero es el más en YouTube. Y ahora con su programa en Amazon, pues peor. Esta cosa de los cuadritos es algo que hace Google desde hace unos años. Pero para que Google lo haga, tú le pones tu tarjeta y tú dame cancha abierta en tu tarjeta y tú méteme las imágenes que sean y ahí yo me cobro. Entonces ahí luego te aviso cuánto sale. Tú no sabes y ahí te das el gusto de meter imágenes y ahí luego te cobra Google. Entonces es una como sorpresa. Pero otras formas, pues son estas Only Look Once, las redes neuronales residuales y el procesamiento del lenguaje natural, que no solo puede ser caro, es caro en recursos como intelectuales, porque que requieren programación. Y entonces ahí le tiene que saber uno bastante. Que luego está la IA que te ayuda a programar y tal, pero sí requiere como aprender a hacerlo. Y lo que pues les comentaba, está haciendo un reto aprender a usar estas cosas y validarlas. Y entonces vemos que hay publicaciones sobre la publicación de cómo validar que usé IA para hacer estas cosas. Metodología usé para que el modelo fuera eso, válido para cómo confirmas que esta fuera real. Entonces ahorita lo que queremos hacer es algo así contrastado con, digamos, el procesamiento que haría un ser humano. ¿Vale la pena todavía hacer experimentos en humanos? Vemos diferente a lo que ve la IA, porque esto lo puede hacer la IA. Y hay un modelo específico dentro de los chat GPT, de los modelos de ahí, que puede analizar sentimientos que se revelan en la imagen y que tú le pones una imagen y te dice, ah, muy bien, esta fotografía la podrías usar perfectamente para anunciar esta ropa en invierno. O si le haces estas modificaciones, tal. Y como ahora con la nueva cosa que le hizo, puedes modificar con IA las imágenes, pues entonces puedes adecuar la fotografía o la cosa esta para que se actualice y ya tengas la imagen ideal para promover tu producto. ¿Qué estamos haciendo en investigación? Pues, ¿para qué queremos sujetos personas? Que es lo mismo que se están preguntando los influencers. ¿Para qué queremos influencers personas si también puedes mandar a ser un influencer? Y entonces vemos terror, las molestias, las demandas que están surgiendo en TikTok, sobre todo, de me piratearon mi cara para vender lo que sea. Los doctores creo que están teniendo un problemón porque les roban su cara para vender.
entiendo cosas de dieta. Entonces, lo que queremos hacer es real, vale la pena todavía preguntarle a las personas cómo ves esta imagen, qué ves en la imagen, y lo que tenemos de hipótesis es que todavía vale la pena preguntarle a las personas por particularidades culturales, hacer un contraste entre España global y México. Y entendemos que para MrBeast, para Kylie Jenner, para cosas de ese nivel, para gente de ese nivel, será fácil que las personas entiendan de qué va, pero había cositas mínimas del corazoncito, que si la galleta te llega, es la que te daban y entonces entiendes que esa galleta tiene sentido en esa fotografía. Entonces, esas particularidades que son muy útiles en publicidad, y por eso la publicidad es muy útil como objeto de estudio en este caso, tiene que ser muy interesante entenderla en estos dos contextos, al menos de comparación, y luego ojalá estaría muy divertido ampliar la búsqueda. Pero esta es otra posibilidad que vemos en esto. Entonces, en general, ¿qué sirve para producir contenido en redes sociales? Que haya una persona y que esa persona se vea humana. Todavía no sirve que no parezca humana. Sí nos da cosita ver a un robot con gesticulación humana. El Uncanny Valley sigue siendo una cosa friki. Y ese humano tiene que estar como alegre y tiene que estar dispuesto y tiene que estar cercano y tiene que estar íntimo con quien lo ve. Pero tiene que traer el producto que estamos ofreciendo en primer plano, discretito, conectado. Por eso ella está vendiendo los audífonos de la aspiradora, de la marca de las aspiradoras y de los de estos del pelo. Discretito, pero presente. Y presente que sea lo primero que veas. Y para eso ayudan los colores, el encuadre, las texturas, tiene que estar ahí. Todo lo que hemos sabido de composición en arte funciona para que el producto sea lo primero que veas y se acompañe de un ser humano amigable contigo. El texto tiene que ser congruente con el influencer, con la marca y con el producto. Los colores funcionan siempre en cálidos. Y no sé por qué, y tampoco la investigación china decían, es específicamente importante que sean cálidos, neutrales, pero con un énfasis en lo cálido. Y sí, la imagen capta, pero es la combinación la que funciona, porque ha habido como una tendencia reciente a esconder y a esconder demasiado, de tal forma que la imagen no coincide con las intenciones o no coincide con una cosa con la otra. Y cuando eso pasa, sí nos damos cuenta como usuarios y nos desconectamos. Ya no, ya me perdiste, adiós. Yo creo que tenemos una enorme práctica viendo anuncios en televisión y entonces ahí sí no. ¿Y luego qué hacemos? Nosotras seguir investigando porque esto nos está divirtiendo bastante. Y quien produce, generar encuadros, eso, que conecten y que la gente lo sienta cercanos. Nosotros, que nos interesa seguir haciendo estas cosas, tenemos que hacerlo cada vez mejor. Ya no podemos poner como pósters de cosas. Necesitamos aprovechar todas las herramientas estas y conectarlo con los estudiantes, que creo que es nuestro principal meta, conectando con estas cosas que ya sabemos, caras contentas, caras conectadas, a lo mejor ni siquiera esos grupos que no se ve nada, sino esto sí es importante, en donde el producto se vea y sea claro y sea coherente y sea integrado, que el texto sea poco y afín. Los hashtags, incluso había dos textos del estado de la cuestión que decía que Instagram recomendaba muchos hashtags para lo que en realidad estaban usando los influencers. Instagram recomendaba hasta 20 hashtags y los influencers ya estaban poniendo hasta cero. A lo mejor es útil en algunas redes sociales como X, pero para las redes sociales como TikTok e Instagram
uno que otro, dos hashtags que realmente sean pertinentes y que realmente conecten con con la conversación. Sobre todo para atraer en la página de búsquedas, en el For You page o en la búsqueda de Instagram. Y los arroba, como vieron en en los ejemplos, solo para conectar con alguien que va a atraer gente, pero que sí sea como muy fino y muy transparente. A lo mejor la marca, a lo mejor la novia en esos casos que vimos o el novio en esos casos que vimos. Y sí mencionaban cuatro, el aprovechar tendencias, pero solo si es útil. No estarse como montando en los trenes, porque eso fue de moda, ¿se acuerdan? Y entonces las marcas lo desgastaron. Y entonces ya no es gracioso. Fue muy gracioso ver a McDonald's y a las marcas de chocolates haciéndolo, pero ya es como de gente mayor y ya no es cool. Los que no hacemos contenido como de vida diaria, tenemos que estar al pendiente porque todo el mundo nos está queriendo vender algo y esto se está volviendo peor que cuando veíamos la tele y los anuncios duraban 40 minutos más que lo que veíamos en la tele. Entonces, sí hay que estar al pendiente de qué es lo que nos están vendiendo todo el tiempo. Nuestras tías nos están vendiendo algo, entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo? ¿Cómo nos los están vendiendo? Y pensar que la plataforma misma es también una estrategia de persuasión. Cómo nos organiza el feed y cómo nos están organizando cada quien los perfiles tiene una intencionalidad. Y si no lo estamos pensando así todo el tiempo, es donde empiezan los problemas de que si de fake news y que si de empezamos a creernos cosas. Empezamos a creernos para empezar que los influencers son cercanos y eso ya es un problema porque de verdad sí pasa. Incluso gente que esperaríamos que son sensibles, los estudiantes de comunicación, los estudiantes de diseño, que deberían ser muy sensibles a, no, esto no es real, llegan a creérselo. Entonces, no, tenemos que ser sensibles a, no, esto tiene una intención. Y tenemos que estar al pendiente de cómo están confeccionando las estéticas, porque esto está afectando la forma en la que percibimos lo que es bonito, lo que es feo, lo que es atractivo, lo que es, no solo en los cuerpos, que eso está muy dicho y sí está afectando y está siendo muy peligroso, pero incluso cómo disfrutamos la comida, cómo vemos la comida, cómo salimos de paseo, cómo disfrutamos los viajes, cómo todo eso está siendo afectado por las estéticas de las redes sociales. Entonces, vale la pena como estar al pendiente de eso y notar señales comerciales aunque están diluidas. Y con eso, pues nada, esperar la siguiente invitación para seguirles platicando porque se está poniendo bueno. Lo preocupante es esta parte de, y también es una pregunta, el público joven, el que está empezando a entrar a redes, porque ya ves que ahora va a entrar una red, una ley por acá que va a prohibir el acceso a redes a niños. Sí. Entonces, bueno, ya, los que logren entrar y tengan redes, no van a tener este conocimiento que tú estás ahorita poniendo a la luz. O sea, se lo van a consumir todo. Se van a dejar llevar por cuestiones como dices, estéticas, bien estudiadas, bien planeadas, de gente profesional, que si uno como adulto cae, o sea, ellos, y más ahora con la inteligencia artificial, siguen manipulando de forma tan inteligente que muy seguramente así es, porque para eso es. No, muy buena tu reflexión, muy bueno tu trabajo. Pues muchas gracias, doctora. No, todo está pensado. En una de esas estaba leyendo cuántas fotos se toman. 500 para que una la podamos ver. Es impresionante. ¿Cuántas te tomas tú para que salgas bien? Ya, esta, ya. No, 500. Donde no me salga así como el ojo colgado. No. 500 para que sea la que sea perfecta. Es un trabajal de idea la que tiene que tener una estrategia. Y de lo que dices, sí es un problema porque la prohibición nunca ha resultado ideal. Entonces, siempre ha sido como la opción, la educación. Y es algo que sí nos ha faltado. Hay acá una idea del EU Kids Online y creo que podríamos como, incluso la invitación está abierta, ahí está el material en internet, EU Kids Online
Y como papás, como educadores de cualquier forma, el material está ahí para alfabetizar a quienes tengamos cerca, incluso a nosotros mismos, y estar al pendiente de esto, pero también acompañar estas cosas. Porque sí, todo el tiempo está esto como ahí, como antes estaba otros medios, como siempre han estado todos los medios. Pero sí hay este factor de sí está más presente, sí está muy cercano, sí hay una intención y sí se está como puliendo estas estrategias. Entonces sí vale la pena como sensibilizar a quienes podamos, de oye, no, sí tiene un plan esto, sí hay 500 fotos detrás de esto, sí hay, no, Cristiano Ronaldo, ni siquiera Cristiano Ronaldo, que sí es como una cosa perfecta, no se ve así todo el tiempo. No puedes compararte con él, no puedes compararte con ese jardín, no puedes, sí hay, respira hondo y piensa que hay una estrategia de todo frente a todo. Y no, tu red social nunca se va a ver así y tú tampoco. No, no te preocupes. Puedes comerte tu guarache, aunque no se vea aesthetic en tu Instagram. Muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Agradecimientos especiales. Siempre nos está ayudando y apoyando el Centro de Investigación de Artes y Humanidades de la Facultad de Artes, a la Jefatura de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes de la UAC, a la Facultad de Artes y a la UNAM Campus Juriquilla por prestarnos este espacio.